Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Bueno, ayer me puse a leer sobre lo que me habían comentado de la fibra de carbono forjada. Sí lleva resina. Esa es una. La otra es de que no tiene una diferencia con la fibra de carbono común. Y aparte que se usa en altas presiones para hacer el conformado de la pieza, pero sí lleva resina. Así que no les hago esta recomendación. Luego a veces cuando descubren un nuevo material o descubren cómo generar un material de forma distinta, en ocasiones luego hacen como que la proyección o la fantasía de que, ay, este material por esto y por esto va a servir para estas cosas. Por ejemplo, el grafeno, dijeron, ay, es el material más duro del mundo y va a ser un superconductor y que quién sabe cuántas cosas iba a hacer. Y de repente no escuchan que dicen, no, ahora hicieron un carro y le pusieron que grafeno y es capaz de cambiar de color. Tengan cuidado porque a veces lo que leen está exagerado. Por ejemplo, ha habido compañeros, no precisamente compañeros ya sea de su carrera o de la carrera de mecatrónica, que luego salen con cada cosa que uno se queda así de, a ver, espérate, pues no. Por eso ayer vieron que los estuve cuestionando, porque en ocasiones leen algo que está muy exagerado. Entonces sí les pido que cuando investiguen ese tipo de cosas, lean bien de qué se trata y si no le entienden, pregunten. Porque, por ejemplo, luego salen con este tipo de aplicaciones de, no, es que el grafeno se utiliza en pinturas. O para hacer pinturas, y es así como que, a ver, espérate. Se le puede adicionar a la pintura grafeno, eso sí no te lo voy a negar. Pero que ya todo un vehículo esté recubierto de grafeno, eso sí ya no te lo creo. Porque el grafeno es un material muy, muy, muy caro. Un frasquito de grafeno que ni siquiera era puro. A mí me tocó ver un frasco de 5 gramos. 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 5 gramos
en aquel entonces, que sigue estando caro, costaba 100,000 pesos, 5 gramos. Y luego aparte venía sucio, o sea, era todavía grafeno que había que procesar para purificarlo. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que va a haber un vehículo que esté todo recubierto de grafeno? ¿Al 100%? No, pues no, estaría difícil. Entonces, sí les pido tengan cuidado. Sí, lo que ustedes me comentaron, sí es una innovación al procesamiento de la fibra del carbono bastante atractiva, porque puede tener propiedades muy similares a las del aluminio. En esa parte sí está muy padre lo que está haciendo, sobre todo la Lamborghini, para cambiar ciertos componentes de pasar a metal a material compuesto. Pero tampoco se vayan a ir de, ay, es que ya, así, nomás lo hacen. No, todavía hay una serie de estudios que los centros de investigación en materiales o de mecánica con esa especialidad de materiales están intentando poder obtener mejores productos de ese proceso, porque puede haber imperfecciones. Para aquellos que han trabajado con la fibra de carbono, saben que luego la resina puede guardar o tener burbujas de aire y eso se van a afectar en las propiedades mecánicas. Entonces, en ocasiones, un metal que me va a asegurar que no va a tener porosidad, pues luego sigue conviniendo a intentar arriesgarse a poner un material compuesto. Aparte, tomen en cuenta que los materiales compuestos no se pueden reparar. Una vez que se fracturan o fallan, hay que cambiar toda la pieza. No es como un metal que puedes decir, ay, pues lo soldo y ya. Entonces, es de repente la desventaja que tienen los... Todavía no llegamos a ese punto de tener materiales compuestos muy buenos. Bueno, vamos a empezar con las propiedades magnéticas. Ustedes saben que hay distintos tipos de materiales, metales, que van a interactuar de distinta forma frente a un campo magnético. No es del todo cierto cuando nos dicen que hablando en términos generales, un material no interacciona con los campos magnéticos. Sí hay cierto nivel de interacción, pero a veces la interacción es con el fin de repelerlo o con el fin de empatarse a ese campo magnético. Entonces, todos los materiales van a tener algún tipo de interacción. En el caso de los metales diamagnéticos, ocurre que no son influidos por este campo magnético. Bueno, no, el término está mal. Van a interaccionar de tal forma de que van a repeler el campo magnético. Esa va a ser su interacción. No se van a empatar y lo van a rechazar. Hay metales como la plata y el mismo cobre que tiene este efecto. Y con ellos podemos hacer situaciones tan bonitas como la levitación magnética. De hecho, este es el principio, por ejemplo, del tren de alta velocidad de Japón. Utiliza materiales de... Ay, perdón, ¿qué pasó? Utiliza materiales diamagnéticos para generar este desplazamiento del tren sin presentar fricción como tal y por eso puede alcanzar estas velocidades tan grandes. Vamos a tener también los materiales paramagnéticos. Estos metales, lo que va a ocurrir es de que si nosotros colocamos un campo magnético, este se va a ajustar al campo magnético. Pero si yo quito
la fuente de este campo magnético, otra vez pues ya no se ven influidos por nada. A este fenómeno lo van a escuchar de que los dipolos del material se van a alinear. Esto lo van a ver con más detalle en electricidad y magnetismo, que creo que esa materia se los dan en tercer semestre. Bueno, el chiste es de que si yo coloco un imán, el material se va a alinear a ese imán. Internamente sus dipolos van a tomar ese ajuste al campo magnético, pero si yo quito el imán, otra vez se vuelven a desordenar, que es esta situación que vemos aquí. Entonces solamente va a haber interacción en presencia del imán. En el caso del ferromagnetismo, lo que ocurre es de que si nosotros colocamos un campo magnético, los dipolos del metal empiezan a alinearse conforme al campo magnético hasta quedar totalmente alineados. ¿Qué es lo que ocurre después? Si yo retiro el imán, el metal va a quedar magnetizado, va a mantener este ajuste de sus dipolos. No vayan a confundir esta imagen con respecto al límite de grano, por favor. Esto solamente está representando cómo es de que hay un desorden, como esta situación de aquí. Y hagan de cuenta que agarran, colocan el imán y si quitan el imán, para el caso de los ferromagnéticos, se va a mantener esta configuración. Es decir, el metal queda magnetizado. ¿Ok? Bueno, esto es una vista general de estas propiedades magnéticas de los metales. Ahora vamos a entrar a las propiedades térmicas. En este caso, para poder entender un poco más cómo se van a dar estos fenómenos térmicos, se llega a denominar una onda o la transferencia de ese calor a partir de una onda partícula, los físicos otra vez con ese tipo de conceptos, pero aquí en vez de llamarle fotón, le van a llamar fonón. Y ese fenómeno del fonón va a ser el que va a permitir la transferencia de calor de un punto a otro del metal. Bueno, esta es la explicación de cómo es de que se va transfiriendo este calor, de que los átomos empiezan a vibrar. Esta vibración empieza a afectar a los átomos vecinos y con esto va generándose el calentamiento. Hay distintas características térmicas que van a tener los distintos metales. Por ejemplo, la capacidad térmica va a ser la energía que yo necesito para incrementar 1 grado la temperatura de 1 gramo de material. También a este fenómeno se le conoce como calor específico. Y vamos a ver que cada metal tiene su propio valor de calor específico. Es decir, cuánto calor yo voy a necesitar para incrementar 1 grado. Entonces, en base a esto también se puede determinar cuánto calor requieren para realizar ciertos procesos. Otro fenómeno térmico es la expansión térmica. Como el átomo adquiere energía del fonón, va a empezar a vibrar y va a parecer como si el átomo empieza a abarcar más espacio, como si hiciera más grande, pero lo único que está haciendo es de que, porque como está vibrando,
está abarcando más espacio de lo normal. Esto genera un cambio en las dimensiones del material. Y cada metal va a tener un coeficiente de expansión térmica, es decir, cómo es de que va a interactuar con el calor y qué tanto se va a expandir. Entonces, para poder determinar esta expansión térmica, lo que se hace es tener la medida inicial de la probeta, ver cuál es la longitud final que adquiere, y esto se correlaciona con el cambio de temperatura. ¿Sí? Vemos la temperatura inicial, donde tomamos nuestra longitud inicial, nuestra temperatura final, donde obtenemos también nuestra longitud final, y esto en la parte de abajo es multiplicado por la longitud inicial. Esto nos permite poder también hacer cálculos, ajustes e incluso ver en la parte de diseño cómo es de que estos cambios de longitud me van a afectar para fabricar ciertos componentes. También cada metal va a tener su propio coeficiente de expansión térmica. Podemos ver que en el caso del aluminio se expande bastante en comparación, por ejemplo, del tungsteno o en comparación de este acero. ¿Eso qué va a repercutir? Por ejemplo, si yo tengo una pieza de aluminio y la tengo sujeta a una pieza de acero, si yo agrego calor, el aluminio va a empezar a expandirse. Incluso puede llegar a doblarse si no tiene el espacio suficiente como para tener esa expansión libre. También esto de la expansión térmica, hay ciertos tipos de soldadura avanzada en donde se está intentando soldar un metal a un cerámico. Y en ocasiones este fenómeno de expansión térmica, si yo no lo cuido, puede generar este tipo de desgarres. En ocasiones no lo hace. Por ejemplo, aquí tenemos una aleación base en níquel, cromo, hierro, conocida como Inconel, y se une a un material cerámico. Y en este caso no se produce este fenómeno de desgarre porque lo que se colocó aquí en medio tiene un coeficiente de expansión térmica intermedio a estos dos componentes. Y un fenómeno que llega a ocurrir, no sé si han prestado atención, por ejemplo, a las vías de los trenes, que hay un espacio. Colocan un espacio a veces entre ciertos tramos de la vía. ¿Para qué sirve? El mismo paso del tren va a ir generando un calentamiento de las vías. Y esto a su vez va a generar de que se expandan. Si no cuido en diseñar incluso el hecho de dónde voy a poner estos espacios para dejar que la vía se expanda, puedo generar este tipo de deformaciones en la misma vía. Y ha pasado. Entonces es algo que hay que tomar a consideración, sobre todo ustedes, de que si llegan a diseñar o le dan mantenimiento a una máquina que está a temperatura elevada, deben de checar este fenómeno. Por ejemplo, en la industria acerera, se llegan a utilizar hornos de recalentamiento para hacer ciertos ajustes en microestructura del metal que se está produciendo. Y a veces, o luego no se dan cuenta, e instalan el horno, y esos hornos, como tienen una longitud considerable, hay zonas donde tienen unos seguros. Esos seguros impiden que se vaya a deformar el horno.
o que si va a tener una deformación lo haga de forma lineal, es decir, que se expanda de forma longitudinal. Pero si no le ponen esos seguros, se dan de cuenta que se genera un fenómeno similar a esto, se empieza a torcer. Entonces es algo que tienen que estar al pendiente. Otra capacidad pues es la conductividad térmica que tiene un metal y va a determinar pues qué tan rápido se va a transmitir el calor en él. Y por lo general el calor se va a transferir del punto más caliente al punto más frío. Y esto lo vamos a analizar como el cambio de temperatura que nosotros vamos a tener sobre el cambio de distancia, refiriéndose de, por ejemplo, aquí en estos extremos de la zona caliente a la zona fría, y una constante que esta va a depender del tipo de material que ustedes están analizando. Pero no se preocupen, nosotros no nos vamos a meter a tanto detalle. Ustedes tienen una materia que nada más ven esto que es transferencia de calor y temperatura, entonces, bueno, pero esto también está correlacionado a cómo voy yo a diseñar, por ejemplo, un horno. Yo tengo que evitar que el calor que se genera aquí adentro salga al exterior. Lo tengo que mantener para hacer distintos procesos. Aquí lo que les estoy mostrando es un horno de arco eléctrico donde se produce acero. Tenemos este otro caso del horno, del alto horno, también para producir arrabio o hierro de primera fusión. Entonces todo esto pues se tiene que controlar y demás. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, al parecer sí. ¿No tienen dudas? ¿Ninguna? Yo no, maestra. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Una duda. Ah, sí, dime. Referente a lo que dijo lo de fonón. ¿Fonón? Ajá. Es lo de la transferencia de calor de qué, disculpe. Ah, es un análisis que hacen los físicos de un comportamiento como si fuera también como el de la luz, de onda y partícula, pero referente al calor. Y es al que se le llama fonón. Ok, perfecto, maestra. Sí, ya, gracias. De nada. Bueno, en sí, la definición es de qué es la vibración que se va transfiriendo de un átomo a otro. Y esto produce una onda a la que le llaman fonón. Eso sería como el término más detallado, nada más que por lo general hacen la comparación con el fotón, que tiene que ver con la luz. Pero aquí tómenlo más como, ay, es la vibración que va a generar una onda que transfiere el calor. Fin, así. Ahora vamos a ver justamente los fenómenos con la luz, que son las propiedades ópticas. Todas estas propiedades ópticas tienen que ver con la interacción que va a tener la materia, en este caso los metales, con las radiaciones electromagnéticas.
en forma de ondas o partículas, que son los fotones que nosotros conocemos. Y estos fenómenos de radiación o del espectro pueden estar en la parte de luz visible o en la parte que para nosotros nos resulta invisible. ¿Ok? Si nosotros recordamos lo del espectro electromagnético, pues en realidad lo único que alcanzamos a ver es esta partecita de aquí. Todo lo demás pues, no lo alcanzamos nosotros a percibir, pero también son fenómenos que están involucrados. Y vamos a tener distintos efectos ópticos dependiendo del material, como son la difracción, la reflexión, la absorción, la transmisión y la luminiscencia. Todo esto tiene que ver en cómo van a interactuar estos fotones. Si se cede energía al material, quiere decir que esta luz se absorbe. Si el material emite o refleja estos fotones, es decir, que rebotan sobre su superficie, lo vamos a conocer como reflexión. Y si no hay una interacción, pues va a ser transmisión. ¿Ok? Ya hay análisis más en específico, que se supone que esto lo vieron en la prepa, para determinar cómo se está comportando la luz, ya sea con una superficie. Pero en el caso muy particular de los metales, principalmente lo que vamos a estar viendo es un fenómeno de reflexión. Debido a la característica que le podemos dar a sus superficies, si es que las pulimos, puede llegar a tal punto de que hacemos incidir la luz sobre él y esta luz se va a ver reflejada. Pero a diferencia de otros materiales, generalmente a los metales los vamos a ver como objetos opacos. No va a haber una transmisión ni una reflectividad muy alta, pero sí vamos a ser capaces de ver la brillantez del material. Comparándolo con otros materiales como los vidrios, el orden de reflectividad es menor, entonces por ello los podemos ver transparentes. ¿Ok? Entonces a los metales pues los vemos opacos y que reflejan la luz y nos dan su color característico. La absorción tiene que ver con la energía que se va a absorber y la energía que se va a emitir. En el caso particular, por ejemplo, si ustedes ven un objeto que sea de color azul, absorbe todos los colores menos el azul. El azul lo refleja. Por eso de repente escuchan de que es todos los colores menos el azul. También es una forma de decirlo, pero lo pueden ver mejor como ustedes gusten. Pero uno de los análisis es de, absorbe toda la longitud de la luz menos el color azul. O si ven un objeto rojo, absorbe todas las demás longitudes de onda de la luz menos la longitud que pertenece al rojo. Y así se pueden ir. También bajo estos análisis, si tienen ustedes un objeto pulido que refleje la luz, pues va a ser menor la energía que va a absorber. O por ejemplo, de colores claros, va a ser menor la energía que va a absorber en su interior a comparación de objetos oscuros. Y esta energía luminosa también les puede generar, o se puede ver transformada en energía calorífica. Hay otro fenómeno que pueden llegar a presentar
los materiales, que es la fluorescencia. Esta consiste en que tenemos nuestro metal donde no está incidiendo la luz, pero si nosotros proporcionamos una fuente de fotones, el material va a interactuar y va a empezar a emitir luz. Pero este estado dura muy poquito y luego vuelve a verse normal. Esta es la fluorescencia. Y la fosforescencia, la diferencia va a ser de que se va a dar el mismo fenómeno, pero en este estado lo va a poder mantener durante un tiempo más prolongado. ¿Ok? Y este fenómeno pues lo han visto en pintura. No es fluorescente, es fosforescente. También cuando vean que el material tiene un metal, tenga ahí un brillo como un fenómeno de fosforescencia, tómenlo como cierto nivel de advertencia porque puede ser un metal que tenga radiación. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno. Ahora vamos a ver un poco acerca de la corrosión. A pesar de que los metales tienen excelentes propiedades mecánicas, pueden tener muy buenas propiedades eléctricas, térmicas, magnéticas. Hay algo que los pone en gran desventaja y es la corrosión. Y es algo que hay que estar atentos. Y bueno, las imágenes que les muestro es de un barco muy famoso, conocido como Titanic, el cual está sufriendo justamente este fenómeno de corrosión. Sin embargo, los expertos en el tema anteriormente habían hecho cálculos de que el barco iba a permanecer durante algunos siglos, pero han visto que esto no es así, que el barco ya presenta una degradación bastante acelerada o una corrosión bastante acelerada. Por lo tanto, algunos se han dedicado a tomar lo que posiblemente pueden llegar a ser las últimas imágenes del barco. Y bueno, se preguntaron de ¿por qué? ¿Por qué el metal se está corroyendo tan rápido si nuestros cálculos decían otra cosa? Pero es que no tomaron en consideración ciertos microorganismos que ayudan a que se acelere este fenómeno de corrosión. Pero bueno, ¿qué es la corrosión? Va a ser un deterioro que se va a dar de forma natural. Y los metales de forma muy particular lo sufren al estar en contacto con un ambiente agresivo. Esta es la gran desventaja de los metales que se oxidan o que se corroen. La oxidación es un tipo de corrosión. Y van a poder encontrar distintos, ¿cómo se llaman? Distintas definiciones al respecto. Yo una vez me encontré con esta que es muy dramática. No sé si alguien me puede hacer favor de leer esta que está subrayada en azul. Yo, maestra. Es la venganza de la naturaleza ante la alteración de su equilibrio ocasionada por el hombre en aras del desarrollo tecnológico. Ok, gracias. Sí, ven, pues suena muy exagerado, pero en parte es cierto. Para yo poder producir un metal, su estado, por así decirlo, estable o con mayor equilibrio es en forma de óxido. Y yo lo obligo a dejar hacer óxido para que sea metal.
Entonces, va a haber metales que van a buscar regresar otra vez a esa condición de ser un óxido. Y bueno, este fenómeno de corrosión puede tener distintas causas. Puede ser por errores muy críticos en el diseño. Por ejemplo, ustedes que van a ver ciertos fenómenos de transporte o que ven, por ejemplo, hidráulica, si ustedes hacen un mal diseño en ese tendido, por ejemplo, de tubería, puede ser que empiece a generar un fenómeno de corrosión o que en su diseño, por ejemplo, lo que estén realizando, vaya a haber una zona donde hay un gran calentamiento y de golpe hay un enfriamiento, puede también generar este tipo de fenómenos de corrosión. Otra, y que casi no se da aquí en México, que con el fin de que me salga más barato, voy a utilizar otro tipo de metal para elaborar el componente. Lo anterior fue sarcasmo. Lo de que casi no se da. Cuando seleccionan mal los materiales para hacer o fabricar su diseño, que haya un mal mantenimiento, porque hay ciertos componentes que son recubiertos ya sea con algún tipo de lubricante, como los aceites o algunas grasas que se colocan. Puede ser que esto genere más adelante un fenómeno de corrosión. Por eso tengan cuidado en el aceite que colocan en el motor de un vehículo. No es de que pueda ir cualquier aceite, sino son aceites especiales que, aparte de ayudar al funcionamiento del motor, también ayuda a que estos fenómenos de corrosión se controlen. Que pongamos a funcionar de manera incorrecta el equipo que nosotros estemos utilizando, tener la presencia de contaminantes imprevistos. Por ejemplo, esto se da mucho en las geotérmicas. Si ustedes han ido acá a la geotérmica de los azufres, se darán cuenta que hay secciones que están hechas de metal. En ocasiones esa tubería metálica, a pesar de tener características inoxidables, puede ser que empiece a presentar corrosión porque de repente junto con el agua se pueden desplazar lodos que tienen un gran contenido de azufre. Esto se puede dar en ocasiones y con eso también generar que la tubería se vaya desgastando y también se vaya oxidando o corroyendo. Que tengamos un cambio de composición química, esto puede estar correlacionado con esto, de un mal funcionamiento. Si yo caliento un componente que no debería de calentar, le estoy brindando energía. Y recuerdan un fenómeno que se da si yo le aporto temperatura. ¿La difusión, maestra? Sí. Y esa difusión, por ejemplo, los aceros inoxidables, se les coloca cromo para darle justamente esa capacidad de ser inoxidables. Pero en realidad lo que está ocurriendo es de que el cromo, hagan de cuenta que funge como elemento de sacrificio. El cromo dice, no, a ver, yo me voy a oxidar con el fin de que el hierro no se oxide. Entonces, el elemento cromo está disperso en el acero, en el hierro y en el carbono. Pero si yo le brindo, ya una vez fabricado, le brindo otra vez temperatura y una temperatura alta, lo que hace el cromo decide
interactuar con el carbono y forma carburos de cromo. Y aparte empieza a generar zonas donde se empieza a concentrar el cromo. Eso implica que por ese traslado de cromo a ciertos puntos deje empobrecidas otras zonas. Y esas zonas son las que se van a empezar a corroer. Y que la vamos a ver en forma de picaduras o zonas de que se empiezan a oxidar. Por eso es muy difícil soldar un acero inoxidable, porque tengo que evitar en gran medida de que se sobrecalienten ciertas zonas, porque voy a perder esa protección anticorrosiva. Y también tiene que ver con esto, lo de sobrecalentamientos localizados. Bueno, hay distintos tipos de corrosión. Tenemos la corrosión electroquímica, en donde vamos a tener la presencia de un medio que va a hacer esta transferencia de electrones y esta interacción con el medio. Hay distintos medios. Uno de ellos puede ser el agua. El mismo suelo puede funcionar como un electrolito. Y la misma atmósfera. Tenemos otro tipo de corrosión que es la química, en donde directamente van a empezar a interactuar los elementos para generar esta corrosión. En la anterior, no sé si se acuerdan, creo que lo vieron en la secundaria prepa, para generar una pila tiene que haber traslado de electrones. Hagan de cuenta que aquí va a haber una transferencia de electrones entre el electrolito, que va a ser el medio que tenemos, hacia el metal que nosotros estemos utilizando. Si nosotros nos ponemos a analizar con detalle, nos vamos a dar cuenta que casi todas las reacciones de corrosión van a tener que ver con interacciones electroquímicas. Y tenemos en la manera en la que el zinc se corroe en el ácido clorhídrico. Vamos a tener que el zinc va a interactuar con el ácido, formándome un cloruro de zinc y desprendiendo hidrógeno. Si nosotros nos ponemos a analizar la reacción, si ustedes recuerdan el método redox, hay un elemento que se va a oxidar, es decir, que va a perder electrones, y va a haber otro elemento que se va a reducir, es decir, que va a ganar electrones y va a adquirir una estabilidad. Entonces, aquel elemento, en este caso metal, que presente oxidación, se le va a llamar agente reductor. Y el otro elemento que se está reduciendo se le va a llamar agente oxidante. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Sí, maestra. Existen algunos diagramas que me van a poder determinar bajo qué pH y qué energía se va a presentar esta cuestión de que sea corrosivo o sea inmune o que se pasive. Inmunidad es de que no va a existir ninguna interacción. La corrosión, pues el material se empieza a degradar. La pasividad se va a referir a que, ok, hay una degradación, pero esa degradación se detiene. De hecho, hay metales como el aluminio, que creo que sí se los llegué a comentar, que se autopasivan. Generan una capa de óxido, pero esa capa de óxido es tan compacta y no permite que el oxígeno del medio ambiente difunda al resto del metal. Evita que se genere la difusión del oxígeno.
Entonces, funge como una película protectora. Este es uno de los metales que tiene esa capacidad de autoprotegerse. Si yo me pongo muy estricta, les puedo decir que lo que están viendo, si es que tienen, por ejemplo, un marco de aluminio, lo que ven directamente es el óxido o la capa protectora que hizo el metal. Para poder ver el metal tendríamos que hacer una preparación metalográfica y ahora sí veríamos lo que es la superficie del metal. De hecho, es uno de los metales más difíciles de preparar porque generan superficie nueva y se vuelve a autoproteger. Entonces sí está complicado a veces hacer la preparación del aluminio. También el cromo genera esta película protectora, también se va a pasivar. Bueno, aquí es a más detalle cómo el cromo se va a autopasivar, genera una capa de óxido de cromo que va a impedir que el oxígeno restante del medio pueda entrar al resto del material, que es de hecho como trabajan los aceros inoxidables. Hasta aquí todo bien. Sí, maestro. Sí, maestro. Ok. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy, porque al parecer avanzamos muy rápido. No esperaba avanzar tan rápido. Esto significa, el miércoles les voy a dar las calificaciones y el viernes haríamos el siguiente examen. ¿Ok? Ok, maestra. Maestro. Bueno, entonces tengan un excelente día. Los veo mañana. Igualmente, maestra, nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos, maestra. Dale, maestra, gracias, nos vemos.